¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creen en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido al podcast de donde encontrarás razones de sobra para seguir a Jesucristo. ¿Por qué no quiero ser cristiano? La historia que mostraremos hoy es el testimonio de lo que Dios hace más allá de la imaginación humana. Por eso, si no quieres ser cristiano, te estás perdiendo de descubrir lo que hay pasando la barrera de los no. Y el día de hoy conoce a Roberto Carlos, mi pastor, que él además nos va a orientar un poco, a explicar de qué va la Semana Santa, Paz, porque tenemos como esta concepción fuera de la caja, cuando no eres cristiano, de que celebras la muerte de un inocente. Y tal cual, parece que nos alegramos por la muerte de un inocente. Bienvenido a este podcast, a esta entrevista, Paz. Estoy muy contenta de recibirlo en esta entrevista. Muchas gracias, Gris. Gracias, yo también estoy emocionado por poder tener este espacio contigo y con toda la gente que nos escucha. Es para mí un privilegio. Gracias por lo que están haciendo. Creo que está bendiciendo a muchas personas y estoy aquí para poder platicar. Gracias, Paz. Pues sí, coméntenos, ¿realmente se alegra por la muerte de Jesús? O sea, literal, ¿es alegría? Es alegría por la redención, ¿no? Claro que la redención viene a través de la muerte de Cristo, pero no es que nos alegramos por la muerte, nos alegramos por lo que significa y por el simbolismo que hay detrás que tiene que ver con la redención de nuestras vidas, con el perdón de nuestros pecados. Entonces, más que celebrar la muerte del inocente, incluso honramos, ¿no? También la muerte del inocente, y es gratitud. Yo creo que más que celebración es una semana de reflexión, de gratitud, de honra y de reflexión también respecto a esto que él hizo para poder tener una vida completamente diferente. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que un inocente murió por ti? Aunque no lo creas, él murió por ti también, al igual que murió por mí. Y estamos agradecidos por eso. Él te abraza, Él te ama tanto que da su vida por ti. Gracias, Paz, por esta reflexión. Ahora, quisiera preguntarle, ¿siempre lo supo? ¿Siempre supo que había una redención? ¿Cómo llega Roberto Carlos y dice, sí, Jesús murió por mí? Creo que cada año ha habido como un entendimiento nuevo. Siempre es el mismo evento, siempre es la misma Biblia, las mismas escrituras, pero el que cambia de alguna manera soy yo, y Dios me va enseñando cosas mientras pasan los años. La primera vez que tengo un encuentro con Jesús tenía 5 años, ¿no? Cuando yo quería más que la redención, lo que a mí me dijeron es, si aceptas a Jesús como tu Salvador, en una escuela dominical. ¿A los 5 años? A los 5 años. Fue ahí cuando me dijeron, si aceptas a Jesús como tu Salvador, Él puede cambiar tu vida. Si quieres que tu vida sea diferente, pasa al frente y acéptalo. Realmente la vida que yo tenía no era una buena vida, o no era una buena infancia. Aunque de repente yo platico con algunos otros hombres y veo que sí era trágica mi infancia, o sí fue una infancia difícil, pero hay infancias tal vez más fuertes. Y no es una competencia de ver quién sufrió más en la vida, pero me acuerdo que no era una infancia que yo le desearía a un niño. Y yo dije, pues sí quiero una vida diferente. Realmente yo no entendía la redención, simplemente entendía que Él podía cambiar mi vida. Entonces la primera vez que tuve un encuentro con Jesús fue por cambiar mi vida. Fui creciendo y cada año que conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo, he ido aprendiendo y viendo cosas nuevas, aprendiendo cada año con cada Semana Santa. He aprendido cada vez más de Él, pero no siempre fue así. De hecho, incluso podría decirte, hubo años de inconsciencia en la adolescencia, o tal vez un poco más grande de niño, incluso en mi etapa adulta,
donde solo pasaba, es como, recuerdo lo que ya sé, pero ha habido años que creo que son como, y también temporadas en mi vida en las que cambia la perspectiva, y yo creo que hace unos 8 años fue, no más, porque tenía como 22 años, cuando fue una Semana Santa que me conmovió muchísimo, donde pude entender, pude mencionar un poco sobre mis pecados, sobre lo que yo he cometido, sobre el daño que me había hecho a mí mismo, sobre el daño que le había hecho a las personas, y cómo Jesús cargó ese pecado, ¿no? Para redimirme. Mi pecado me había llevado a la muerte, y él dijo, no mueras tú, muero yo. Y fue como por esa edad que tuve así como un encuentro realmente más profundo, un entendimiento más profundo de lo que significa. Y yo creo que desde hace 4 o 5 años ha sido cada año realmente ya encontrar un sentido mucho más significativo. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nos abrió la puerta para allá? ¿Ok? ¿Vale? 5 años. ¿Cómo era esa vida de Roberto Carlos? Pobre en varios sentidos, en educación, en recursos, en familia. Muchos no saben, pero para los que nos escuchan por primera vez o no conocen la fe viviente, mataron a mi papá cuando yo acababa de cumplir 2 años. Fue el hermano de mi mamá. Fue una infancia difícil, ¿no? Porque de alguna manera también era visitar a mi tío en la cárcel, sabiendo lo que había pasado, pero nunca hubo como un odio o resentimiento hacia él. ¿Por qué estaba su tío en la cárcel? Porque mató a mi papá. Y puede ser ir a verlo. Entonces es un ambiente de ir a la cárcel, ¿no? De estar en este ambiente que no es para un niño. Adicciones. Dentro de la familia, pues obviamente vivimos en distintos lugares, pero hubo unas temporadas en las que vivíamos donde parecía como una comuna, donde había mucha familia viviendo como en un mismo predio. Y pues ahí era violencia, era convivir con narcotráfico, con drogadicción, con alcoholismo. Y yo me acuerdo que para mí no era como algo difícil, pero recuerdo que esto marcó mucho a mi mamá. Por alguna razón mi hermano y yo nos dormíamos con cuchillos abajo de la almohada, por cualquier cosa. Éramos unos niños. Realmente creo que ni siquiera teníamos la capacidad de usar un cuchillo o de defendernos, pero de alguna manera nos hacían sentir seguros, ¿no? O que éramos como los hombres que estábamos a cargo. Porque cualquier cosa, eso significaba tener un cuchillo. Sí, era como claro. Cualquier cosa, tenemos aquí un cuchillo, ¿no? Sí, porque sí llegaba a haber momentos de mucha violencia. No dentro de donde nosotros estábamos, pero sí entre la familia o entre la gente que estaba afuera. En ese pues así fue mi infancia, ¿no? Y pues obviamente pues más cosas que sucedieron, pero pues, a grandes rasgos puede ser lo que les puedo platicar acerca de. Ok, Paz. Entonces pasa la infancia, conoce a Jesús, quiere cambiar su vida como tal, pero llega esta etapa de los 22 años que nos cuenta que fue un encuentro con Jesús, donde usted como que voltea. Perdón que lo hable de usted a Roberto Carlos, pero me es inevitable para mí. Es una persona a la que respeto mucho. Gracias. Y entonces voltea y dice, también hago una pausa aquí. Hay algo. Es que, mira, ha habido muchos momentos. O sea, a los 13, 14 años fue un momento muy poderoso. Incluso un bautismo del Espíritu Santo en nuestro grupo de adolescentes. Pero creo que alrededor de los 21, 22... ¿Qué es un bautismo del Espíritu Santo? Digo, para alguien que nos está escuchando, claro. Esto es raro. Explica. Justamente Jesús, antes de partir, dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces voy a enviar el Consolador, y está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jesús tenía de alguna manera, al ser 100% Dios, pero también ser 100% hombre, la limitante tiempo-espacio, no puede estar en todos lados por la parte humana. Y al partir y al dejarnos al Espíritu Santo, la promesa, entonces ahora el Espíritu Santo tiene esa esencia, esa parte divina de poder estar en todos lados y ahora estar incluso dentro de nosotros. Entonces lo que la Biblia explica, o lo que podemos entender como bautismo del Espíritu Santo, es como una llenura o como una experiencia profunda en la que el Espíritu Santo satura y llena nuestras vidas, ¿no? Y lo podemos experimentar de diferentes maneras. La forma más clara, y que incluso lo marca la Biblia en el libro de Hechos,
que es cuando 50 días después de que Jesús resucita, que es el Pentecostés, están esperando y están juntos, unánimes, están esperando la promesa. Dice la Biblia que hay un viento fuerte que llena toda la casa y es la manifestación del Espíritu Santo, lo que lleva a muchos de los apóstoles a hablar idiomas diferentes, ¿no? Están hablando idiomas de gente que estaba por ahí, egipcio, griego, etc. Empiezan a hablar distintos idiomas cuando ellos nunca lo habían estudiado. Y empiezan a predicar empiezan a replicar las enseñanzas de Jesús, pero en otro idioma. Entonces esa es como una evidencia inequívoca, ¿no? De que el Espíritu Santo te ha llenado. También están las lenguas angelicales, que es el poder hablar en un lenguaje que no entendemos nosotros y que no entiende, que digamos que no existe o que no tendría sentido para quien lo escucha, pero es de alguna manera son lenguas angelicales, lo marca así la Biblia, nos lo enseña de esa manera. Pero no son las únicas formas. Esta es como doctrinalmente la forma en la que sí o sí sabes que lo tienes, ¿no? Que fuiste lleno. Pero hay muchas otras formas y yo lo he experimentado, ¿no? El de repente tener una convicción mucho más fuerte acerca de lo que eras y poder cambiar tu vida, una necesidad o una sed por leer la Biblia, por orar, entiendes mejor la Biblia, de repente lo que no entendías ahora lo entiendes, cambia tu carácter, sueltas hábitos, de repente te encuentras a ti mismo haciendo cosas que no hacías antes, dejando de hacer cosas de las que eras esclavo. El Espíritu Santo hace toda esta obra. A mí me gusta mucho toda la obra del Espíritu Santo. De hecho, estamos por iniciar en la iglesia una serie acerca de todo esto, porque toda la obra del Espíritu Santo en la iglesia es sorprendente. Va mucho más allá de hablar lenguas, va mucho más allá de los dones de servicio que habla Romanos, de los dones espirituales y de los y del fruto. Va mucho más allá, incluso de las señales o de los ministerios. Hay mucho que hace el Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo del Espíritu Santo es simplemente ser lleno de él. Y una de todas estas cosas que he mencionado sucede en ti. O varias, ¿no? Porque también puede ser que recibas estos dones espirituales, ¿no? De poder hacer cosas que están por encima de ti, pero también lo que decía, poder soltar cosas, porque el Espíritu Santo nos ayuda respecto a, toca nuestra alma también, y en el alma está la voluntad, y la Biblia nos habla de dos voluntades, ¿no? O de dos partes de la voluntad, que es el dunamis, es poder hacer algo que está por encima de nuestras capacidades, que solo podemos hacer cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Pero también está el exousia, ¿no? que es también algo que Jesús experimenta, que es la capacidad de no hacer, que es parte de la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos de hacer, pero también de no hacer. Y él decide no bajarse de la cruz. Y ese exousia también llega a nosotros llevándonos a, ya no quiero esto, ya no voy a hacer esto. Y de repente nos encontramos cambiando la vida porque justo recibimos esto, la capacidad de hacer cosas que no hemos podido hacer por nosotros mismos. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero también encontramos esta parte en la que nos negamos a nosotros mismos y decimos, esto ya no lo quiero, no, me niego a mí mismo. Y tal vez tú que nos estás escuchando en este momento, ya has puesto atención en que decimos que hay un de repente. Ese de repente del que estamos hablando aquí tiene que ver justamente con el Espíritu Santo. Eso que de repente te hace hacer cosas que no estabas haciendo, ¿sabes? Ahora que nos estás escuchando, tal vez tú tienes la duda de que esto sea verdad, de que pueda ser realidad, pero si cierras tus ojos en algún momento del día y le pides al Espíritu Santo genuinamente que actúe en ti, Él lo va a hacer si tú lo dejas entrar, si tú dejas que Él actúe para que tú puedas ver de repente en ti, porque puede sucederte a ti también. O solo por curiosidad, pídele que venga a ti, porque si estás teniendo curiosidad, es porque Él te está llamando a ti. Si estás escuchando ahora, es porque no es casualidad que estés escuchando hablar de la fuerza del Espíritu Santo, que es el poder mismo de Dios, que puede estar en ti también, puedes sentirlo también. Pero regresemos, entonces... Puede ser tú de repente, ¿eh? Entonces lo bautizó el Espíritu Santo a la adolescencia. 14 años, A los 14 años siente ese de repente, ¿no? ¿Qué pasa a los 22 años? Fue un evento, fue un congreso y fue mucha gente cristiana ubica a Marco Barrientos.
Estábamos en un congreso de jóvenes en Puebla y empezó a ministrar, a orar por la gente. Y yo no abrí mis ojos, pero yo sabía que me estaba hablando a mí. O sea, yo sentía como si lo tuviera frente a mí hablándome y diciendo cosas que solo yo había hablado con Dios y que estábamos hablando, o que yo había estado platicando con Dios, y cosas que yo le había estado pidiendo, diciendo. Y en ese momento Dios, como en otras veces también, se manifestó mucho en mí como un padre, ¿no? Con esa necesidad paterna. Y empezó a decirme cosas que solo Dios sabía. Y que aunque éramos cerca de 3,000 jóvenes en el mismo lugar, yo sabía que Dios estaba utilizando a este hombre para hablarme a mí en esa noche. Y ahí fue como un entendimiento, no solamente de que es mi padre, sino también fue mucho el tema del entendimiento de mi pecado, de lo que yo había hecho, de mi forma de vida y de cómo eso había llevado a Cristo a la cruz. Y fue como un entender y ser mucho más agradecido con la cruz y entender también el poder de la resurrección. ¿Es posible que podamos explorar un poco más en eso que platicó con Dios? De platicar de lo que está. Sí, pues mira, estas conversaciones tenían que ver mucho con un tema de tal vez de abandono o de sentirme abandonado, desvalido, vulnerable. Pero también de sentirme merecedor por alguna razón. Creo que algunas personas que hemos sufrido, que hemos tenido situaciones difíciles en la vida, cuando llegamos a Cristo nos sentimos merecedores, o al menos fue algo que me pasó. Es como, pues es que pues es lo mismo que puedes hacer después de toda la vida tan horrible que me diste, ¿me explico? Okay. Algunos llegamos así pensando, es como, pues claro, si me tuviste aquí. Sí, o sea, es lo menos que puedes hacer por mí, ¿no? Y aunque no es conscientemente el pensamiento o la expresión sí, así, claro, la actitud sí es de, pues lo merezco, ¿no? O sea esta parte de dolor es como, ahora merezco ya no sufrir. Ahora merezco, ¿no? Incluso esta parte de, yo soy hijo de Dios y sentirme mejor que algunas personas y sentir que, porque ha habido, la Biblia dice, que al que más se le perdona, más se le ama. Entonces yo decía, no, pues a mí me amas muchísimo y yo soy casi un hijo consentido tuyo. Y yo me sentía muy especial para Dios, ¿no? Entonces fue como entender, yo traía como mucho este tema y Dios me hizo entender mucho número uno, la parte que te decía de no sé, saber que nunca estaba abandonado ni desvalido y que esa vulnerabilidad con la que crecí no me llevaba o no estaba Dios obligado o no me debía nada, ¿no? Más bien yo le debía todo. Justo fue ese como el switch de tú me debes porque me tocó difícil a yo te debo todo porque no merezco nada de esto. Entonces mucho del mensaje fue así, o sea, un tema paternal, pero también de confrontar el pecado y decir, yo no te debo nada, tú me debes todo a mí. Y yo entender eso, yo le debo todo a Dios. Y en esa posición de me lo merezco todo, caminando o en su caminar, ¿lastimó a alguien? ¿Usted cree que haya lastimado a alguien? Desde ese punto como de... Sí, yo soy, así como yo soy. Incluso ahora que lo mencionas, esta parte tal vez inconsciente me lleva de inmediato, atravesó por mi mente el pensamiento de, sí, pero no fue tan feo, ¿no? Pero tal vez sí lastimé profundamente a alguien. Porque la verdad es que sí, era muy soberbio, muy grosero, muy artero en mis comentarios, muy llevadito, muy gandalla con la gente, con los jóvenes, ¿no? Hacía comentarios hirientes. Justo, pues desde para que nadie me lastime, pues yo lastimo primero. Y estamos hablando, perdón, nada más para situarnos. Usted ya había tenido ese de repente a los 14 años. Ya. Y sobre ese de repente dice, vaya, Dios me ama tanto que soy su favorito. Y como soy su favorito, pues quítense todos que ya llegué, ¿no? Sí. Ok. Sí, de hecho una vez me dijo alguien, odio tu actitud de ya llegué, mírenme. Así me lo dijo. Creo que tuvo el valor de decirme, odio tu actitud de ya llegué, mírenme, háganme caso. Y después lo que dijo dolió porque dijo, eso solo demuestra cuánto amor no te dieron cuando eres niño. Pum. Entonces fue como también un golpe bajo, pero dije, bueno, me lo aguanto. Y me quedé callado, porque me desarmó, no sabía qué decir, pero sí era así. ¿Alguna vez pudo hablar con alguna de estas personas y decirle,
no estuvo chido lo que dice. No, porque bueno, ya no sé qué son, o sea, perdimos contacto, ¿no? Entonces no he tenido la oportunidad. Si me estás escuchando, perdóname. No he podido, porque no sé dónde están, ¿no? Okay. No sé de ellos. Hemos tomado rumbos diferentes, iglesias diferentes, también se volvería muy complicado poder encontrarlos. Es importante comentarte a ti que me estás escuchando que el ser cristiano, y te lo repito desde el episodio anterior, el ser cristiano no implica que seas perfecto, eres perfectible. Estás siguiendo a Cristo porque quieres parecerte lo más cercano a Él, ¿sabes? Para nosotros, seguir a Cristo significa parecernos a Él, seguir sus pasos, acercarnos al Padre como Él nos enseñó. Y precisamente por eso, cuando tú llegues a una congregación o a la iglesia que sea, te vas a encontrar personas muy, muy lastimadas. Por eso no veas a las personas que están alrededor. Ve a Jesús. Ve a Jesús como Pedro tenía que mirar a sus ojos. Solo ve a Jesús. Hoy yo puedo decirte que he visto muchas veces el rostro de Jesús reflejado en mi pastor. Por eso es una persona al quien yo respeto. Ahora también quiero preguntarle a Roberto Carlos lo siguiente. ¿Cómo rayos llega a ser pastor Roberto Carlos? Es decir, un día estaba sentado, así meditando y se me ocurre que hoy voy a ser pastor, así como que, o sea, ¿cómo es el tema del pastorado? Porque, digo, tenemos la idea, en serio, de cuando estamos fuera de la caja, pues que el pastor lo pensó, lo ideó, lo planeó y hizo su proyección de ingresos, egresos, y entonces hizo todo el marketing y ¡pum! Pongo aquí hace falta una iglesia, aquí pongo una iglesia. Sí. La verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega a Roberto a ser pastor? Desde niño. O sea, porque yo me acuerdo que después de eso me empezó a gustar mucho ir a la iglesia. Porque para mí era un lugar seguro, ¿no? Era un lugar diferente. Entonces yo me aprendía versículos, o sea, yo era un apasionado de leer la Biblia, de leer historias. Recuerdo mucho una maestra que hacía algo muy bonito, me regalaba unos patitos como de plástico chiquititos, de un solo color, ni siquiera estaban tan bien diseñados. Eran patos, y cada vez que me aprendía un versículo me daba un patito. Yo tenía así mis dos manitas llenas así de patos diciéndome un buen de versículos. Entonces, justamente como por eso el saberme tantos versículos, el compartir, el hablar o incluso explicar a veces los versículos desde muy niño, mucha gente, y yo decía antes, ¿no? Pues como con la buena intención, decía, no, este niño va a ser pastor, ¿no? Este niño va a ser pastor. Y mucha gente lo decía. Y después en la adolescencia, justo en el tema del bautismo del Espíritu Santo, y en este grupo de adolescentes era, Roberto va a ser pastor, va a ser pastor, va a ser pastor. Y ahí ya fue como, siento que ya no es tanta buena intención, creo que tal vez sí Dios quiere llevarme para allá. Y durante mucho tiempo quise. Yo decía, sí quiero. Pero fui madurando o creciendo, y no solamente madurando, viendo lo que implica ser pastor. He podido estar muy de cerca o involucrado en distintas congregaciones, estando muy cerca de los pastores o de un pastor principal, siendo amigo, siendo de las personas íntimas, cercanas. Y dije, no, esto está muy difícil, o sea, yo no lo quiero. Por varias cosas, evidentemente por todo el trabajo que implica ser un buen pastor. Creo que hay gente que dice que quiere ser voluntaria, ¿no? Que es como, yo quiero, pero no estoy llamado. No es como quien dice, yo quiero cantar y canta muy mal. No estoy llamado, ¿no? O como quien quiere estar en bienvenida y tiene una super jetota, dice, o sea, no, ¿cómo lo pones en bienvenida, no? Hay que desarrollar el don o hay que saber dónde Dios nos está poniendo. Y yo no quería, o sea, hubo un tiempo en el que dije, yo no quiero ser pastor. Aunque tal vez es lo que tú quieres, yo no quiero. Después llegó otro tiempo en el que dije, yo no quiero, pero si quieres que sea, dame chance. Dame oportunidad, déjame. Y yo pensé, porque parte del daño que yo vi al estar tan cerca de distintos pastores, vi que
móvil o algo que mueve a muchos o que llegan a hacer mal uso es de los recursos. Entonces yo no quería que dijeran algo así de mí. Entonces yo le dije a Dios, mira, esto me causa mucho problema, el tema del recurso. Entonces dame chance, déjame, no voy a ser pastor, ni líder, ni nada. Déjame, voy a hacer negocios, me hago rico. Cuando sea rico, entonces mira, ya regreso, ¿Cómo no? Sí. ya regreso millonario con negocios. Y entonces ahora sí, ya pues para que nadie hable, ¿no? Para que nadie diga. Y pues me fue bien mal. Viajé mucho, conocí muchos países, tuve mucha experiencia, pero muy poco recurso. Rico no me hice, ¿no? Hasta que entendí que Dios no necesitaba mi dinero. Ni el dinero de nadie. De hecho. Entonces Dios necesitaba mi vida, mi corazón, mi obediencia, no el dinero. Y entonces después de eso, con la mano rota, Dios me rompió la mano, literal. Y dije, está bien. Yo no quería, porque de hecho yo ya había pensado en estar en Estados Unidos. Me ofrecieron un muy buen trabajo. Me daban casa, me daban coche, me daban un muy buen salario. Y un trabajo que me gustaba. Porque era el tema de construcción. Me encanta todo lo que tenga que ver con construcción. Me apasiona, me gusta muchísimo. Por eso, siempre que hay algo en la iglesia que arreglar o remodelar, me encanta estar ahí. Y sé, aparte, de hecho, muchas de las cosas que aprendí o que sé de oficios, las aprendí en la iglesia, ¿no? Carpintería, tabla roca, electricidad, plomería. Yo puse los baños de una iglesia, con plomería. Hice o trabajé en el desarrollo de todo el escenario del altar, en tabla roca, con luz, con pintura. Lo pinté muchas veces en distintas iglesias. Entonces todo eso me gustaba mucho. Y era como director de esta compañía de remodelación enfocada en baños y cocinas. Dije, no, genial, o sea, estaba buenísimo. Y el mismo día que había llegado, es el mismo día que por obra de Dios me regresan deportado y castigado sin visa durante 5 años. Y me enojé con Dios, le dije, oye, pues déjame hacer mi vida, ¿no? ¿Qué fuerza tengo que hacer lo que tú quieres o qué onda? Y estaba muy, muy molesto, Y sí. diciendo, pues tengo que hacer lo que tú quieres. Desde esta parte de, ¿por qué me obligas a hacer lo que tú quieres? Pero llegó un momento en el que vino un profeta de Dios. Y hubo un evento en la iglesia. Yo no estuve en ese evento, pero llegué, estábamos cenando. Y en medio de una cena familiar, Dios empezó a hablar. Bersan se llama. Cruza toda la mesa, se estira, toma mi mano. Me dice, Dios tiene algo que decirte. Y toma mi mano y me dice, ¿por qué estás enojado conmigo? O sea, cuando escuché eso, vine de parte de Dios, o sea, yo me quebré y empecé a llorar como pocas veces he llorado en mi vida, ¿no? Y diciendo, sí estoy enojado, pero qué ilógico, ¿por qué estoy enojado? Y empezó a hablar conmigo. Y empezó a decirme esta parte del rencor, y hablar. Bersen solo dijo eso, pero Dios me estaba hablando a mí. O sea, Bersen ya no dijo mucho más. Dios ya me estaba hablando directamente y fue mucho algo que cambió, porque es largo lo que sucedió. O sea, todos ahí terminamos llenos del Espíritu Santo. Esa noche pasamos de los tacos a la llenura. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, puedes pedir un orden de tacos y después orar. Estábamos llenos del Espíritu Santo, pero puedo resumirlo en esto. Dios cambió y sanó esa parte en mí de ofenderme porque no podía hacer lo que yo quería, a sentirme honrado, a sentirme bendecido porque me había elegido. Y hoy sé que Él me eligió. Me quejaba por ser elegido, pero ahora agradezco ser elegido. Y ese cuando dije, está bien, voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a ser pastor. Pero yo le decía a mi apóstol, al apóstol del Yerton, que es el apóstol de nuestro apóstol ahora, Eliseo Camelo, ¿cómo empiezo? ¿No? O sea, ¿qué hago? Y me dijo, todo lo que te venga a la mano serás los segundos fuerzas. Y yo dije, bueno, justo así cuando dije, no, ya, pues vamos a darle, ¿no? Y Dios cambió también algo en mí. Porque parte de mi pensamiento, tanto de qué tan útil soy, mi identidad, mi llamado, incluso los ingresos o la parte financiera, dependían de cuánto podía hacer físicamente. Es decir,
Yo no concebí un trabajo en el que no me cansara físicamente, en el que no cargara, en el que no estuviera haciendo un esfuerzo físico, ¿no? Porque muchos de mis trabajos fueron así. No concebía servirle a Dios sin estar haciendo algo físico, ¿no? Entonces justo Dios llega a cambiar también eso, porque cuando me da la instrucción de todo lo que te venga a la mano serás lo según tus fuerzas, a las pocas semanas, pandemia en México. Eso fue como por febrero. En marzo, segunda semana, Puente Benito Juárez, que ha sido el más largo que hemos tenido. Y entonces, ¿qué hago? O sea, porque mi idea era, pues vamos a remodelar la iglesia, la parte de construcción. Vamos a hacer un evento para jóvenes, vamos a hacer esto. Y fue como, no. ¿Y entonces qué hago? Pues ponte a orar. Alimenta a la iglesia. ¿Pero qué? Y entonces fue cambiar el trabajo físico por un trabajo un poco más intelectual y de oración, ¿no? Orar mucho, hacer todo un programa. Desarrollé toda una semana de lunes a domingo de programas especiales en la noche. Entonces la página de La Fe Viviente, todo el mundo la veía. Teníamos gente incluso de otras iglesias o de otros países viendo la programación, porque armamos una programación los lunes de entrevista, los martes de testimonios, los miércoles dábamos curso, los jueves no recuerdo qué hacíamos, los viernes eran tiempos de adoración. Entonces todos los días teníamos como un evento o teníamos transmisiones, y fue empezar a hacer eso. Después las clases de los grupos Conexión, empezar a hacer todo lo que podía hacer. Y hubo un momento en el que dijeron, bueno, pues ya está haciendo tanto que vamos a hacerlo pastor administrativo. Y que fue solo un título que se le ocurrió al apóstol, ¿no? Porque no sabía, decía, todavía tal vez es pronto para ponerte como pastor, pero vamos a introducirte poco a poco, ¿no? Y ya estaba haciendo tanto y la gente estaba reconociendo tanto, pues lo que estaba haciendo y buscándome tanto que ya era como, pues ya, díganle que es pastor, ¿no? Porque creo que es algo que te ganas, ¿no? No es algo que dicen, él es pastor y ahora todo el mundo tiene que decirle pastor o tiene que sujetarse a él, sino es algo que te vas ganando. Entonces empezamos a ganarlo, y él me decía, cuando me nombraron pastor, yo dije, es que no me siento cómodo. Y me dijo mi pastor, que ahora es el apóstol, la gente siempre va a hablar, dale cosas buenas de qué hablar. No puedes evitar que la gente hable. La gente siempre va a hablar, dale cosas buenas de qué hablar y trabaja. Y sigue trabajando. Y yo, está bien. Y seguí trabajando. Y llegó un momento en el que dijo, bueno, pues ya vas a ser el pastor principal. Y pues yo me voy a ir. De hecho, hace poco, para cuando estamos grabando esto, que es en abril del 2025, tiene un par de semanas que el apóstol se fue a Chiapas y estará viviendo ya algunos meses, otros acá, porque ya se fue, ¿no? Han cerrado un ciclo y pues hemos iniciado un nuevo ciclo en la iglesia, y yo he iniciado un ciclo como pastor. No es algo que yo elegí, es algo que se me dio, y es algo que agradezco que se me haya dado, y yo me siento privilegiado de que Dios me haya elegido. Todavía Dios sigue trabajando estas partes, ¿no? de lo que significa ser pastor, con respecto a lo que les decía, ¿no? De tal vez una mala administración, de un mal testimonio, de también pastorados autoritarios, donde parecen ¿cómo se llaman? No quiero decir el nombre de ningún político, pero no encuentro el nombre. Ayúdenme, cuando es como un régimen autoritario, militar, sí, algo así, o sea, como El tipo militarizado. sí, cuando el pastor es la máxima autoridad, nadie lo cuestiona, nadie le dice nada. Entonces, este tipo de cosas que yo vi, y incluso que yo viví, es como, yo no lo quiero repetir, yo no lo quiero vivir. Y te digo esta parte también, de verdad, creo que pasa mucho y eso lastima mucho a la gente, y yo no he querido lastimar a la iglesia o a la gente, porque pareciera que hay gente que, como no tiene nada que hacer, dice, voy a ser pastor. Búscate un trabajo, trabaja, y que Dios te llame trabajando. O sea, hay gente que dice, bueno, pues como no soy bueno en nada, voy a ser pastor. No se trata de eso. Un pastor no es alguien bueno para nada. Es alguien bueno en lo que Dios le dio dones, cualquiera sea. Taxista, agricultor, ingeniero, licenciado, lo que sea que hagas, pero que lo hagas bien, y Dios te va a llamar. Si tienes el llamado. Y Dios me ha llamado a pastor, pero también he tenido que ser excelente y buscar ser excelente en mi profesión. Hoy trabajo la mitad del tiempo en oficina, y yo sé que en algún momento, y ya está sucediendo, que la iglesia está demandando un poco más, y tendré que dejar el trabajo, digamos, normal, por estar enfocado 100% a la iglesia.
Pero te digo, sigo trabajando eso porque todavía es como de, ¿y cómo le voy a hacer, no? Está luchando consigo mismo, Sí, pero vaya, es un trabajo. sí. El pastorado es Y yo lo un entiendo, trabajo. yo lo entiendo. Lo que me pesa es que hay gente que no lo entiende. Pero también he ido entendiendo que no es mi trabajo hacer que la gente entienda. El apóstol dijo que la gente siempre va a hablar. Démosle cosas buenas de qué hablar. Así de simple. Antes de irnos, paz. Ya tan pronto. El milagro que nos pueda compartir. ¿Milagro? Uy, Son muchos, pero la verdad es que no quisiera inducir la entrevista, pero nos gustaría que nos platicara de Alex. de Alex. Por favor. Claro. Ay, esta también ha sido un proceso, ¿eh? No crean que ha sido solo el milagro. Ha sido un proceso de fe, de crecimiento en todas las áreas. Hemos podido crecer. Y justo el día anterior, un día anterior de que fuéramos desalojados de nuestro auditorio, estaba platicando con la pastora y diciéndole, qué bendecidos somos cuando hay dificultades, porque nos hacen crecer. El camino de mayor resistencia es el que nos hace fuertes. La comodidad nos hace débiles. Y justo estaba hablando con Alex, le decía, Alex no la ha tenido fácil. Alex no la ha tenido fácil porque un niño con el diagnóstico que él tiene camina alrededor de los 5 años. Y nosotros la pasamos muy mal los primeros meses. Sin tener por qué pasarla mal. Les explico. Alex nace por parto natural a las 5 de la mañana, un 20 de mayo del 2022. Y nace muy grande, pesa 4 kilos 70 gramos. Nos dijeron que había la posibilidad de que se le bajara la glucosa. Y pues Alex tenía débil el reflejo de succión por parte de la hipotonía, que es un tono muscular bajo. Entonces no podía succionar de manera adecuada. Entonces no se estaba alimentando bien, se baja la glucosa, se sube la bilirrubina. A niveles un tanto peligrosos o como de alarma, no peligrosos, sino como de alarma. Estas dos cosas y el no estabilizarlo. Y afortunadamente, al principio fue odio ese hospital, literal odio ese hospital, odio esa neonatóloga. Pero hoy, gracias a eso, gracias a una mala práctica de una doctora, porque sí hizo malas cosas, gracias a una clínica que no tenía la infraestructura, Alex fue atendido desde niño. O sea, desde bebecito. Desde las pocas semanas de nacido, existió un riesgo de daño cerebral. Hicimos muchos estudios, pero sin saber, antes de los estudios estuvo en terapia. Desde las semanas de nacido, terapia. Pero era mucho el resentimiento a la doctora, al hospital. Porque nosotros, ¿qué nos quieres enseñar? ¿De qué se trata? Lo difícil, ¿no? Obviamente un posparto para cualquier mujer es complicado. No puedo ni siquiera yo entender o dimensionar lo que vivió Iris, pero fue difícil. También mi parte y la parte de ¿y cómo lo vamos a hacer para pagar terapias, no? Y era una terapia y otra. Y hoy digo gracias a esto porque si no hubieran existido todos estos factores de riesgo que al final no influyeron para nada, o sea, al final todo esto que pasó jamás afectó el cerebro de Alex, jamás afectó su desarrollo, o sea, no le hizo ningún daño, sino el hecho de que existieran estos riesgos fue lo que nos llevó a darle terapia tan temprana y buscar un lugar y otro. Una intervención tan pronta ha llevado que Alex, justo antes de cumplir sus 3 años, ya está caminando, cuando el diagnóstico es que a los 4 o 5 años, con la hipotonía que él tiene, estuviera caminando. Y ahí vemos el milagro. El milagro no está en que camine, el milagro está en este mal diagnóstico, en esta mala práctica, con esta mala atención, con esto que decía, ¿pero por qué? ¿Me explico? Al momento era esta parte de odiar, literalmente, o de sentir resentimiento en contra de una persona, en contra de una institución, en contra de personas, incluso en contra del proceso que estábamos viviendo. Pero ahí está el milagro. El milagro va más allá de que Alex hoy esté caminando. Ayer andaba caminando y ya lo vemos caminando en la iglesia. Va mucho más allá de eso. Claro que me alegro muchísimo el verlo caminar y las primeras veces que lo vimos caminar y cuando se graduó de su último protocolo intensivo
y que empezó a soltarse mucho a caminar, y ahorita que empieza ya a hablar y que cuenta del 1 al 10 en español y en inglés, y que que grita mamá, y que a veces le grita a Iris pero como para hacerle enojar, y me grita papá. O sea, verlo ya, todo esto es un milagro maravilloso, porque es algo que hemos soñado y algo que hemos estado esperando durante muchos meses. Pero repito, el milagro no está en lo que hoy vemos, sino en el proceso que Dios nos ha llevado. Ese proceso a nuestra fe, yo puedo decirte que mi fe en Dios no ha madurado a través del proceso. Nuestro llamado ha madurado en el proceso. El entendimiento de cuánto Dios me ama ha madurado al ser yo papá y tener a alguien con quien ahora puedo modelar o entender mejor el amor de Dios hacia mí cuando yo soy papá. Nuestras finanzas han madurado, ¿no? Lo que antes era un reto, hoy es algo que sabemos que Dios está supliendo y que no representa un reto porque tenemos la fe en Dios y hemos madurado en todos los aspectos. Y ese es el milagro. Y claro que cambia. Wow, muchas gracias. Precisamente por eso es que respeto a este hombre que está hablando en este momento. Porque si escuchas, es una persona que se ha vulnerado contigo, y conmigo y con muchas personas con las que él habla regularmente. En los servicios que nosotros hemos recibido del pastor Roberto, es él. Es esta persona que estás escuchando. Y también te voy a decir una cosa. Si tú fuiste de las personas que dijiste, y eso que es cristiano y tiene el rencor hacia la persona, claro, también es un ser humano. También es un ser humano que rinde todos esos sentimientos con Jesús y que Jesús transforma a esta persona que ahora te dice, mi fe ha sido más grande. Y si tú además quisieras saber cómo es posible esto, cómo es posible que después de un proceso tú voltees a ver y digas, tengo más fe, estoy más abrazado de Jesús, ven y conócelo también. De hecho, fíjate que estaba pensando en que hay una posibilidad mucho mayor de que conozcas a Roberto Carrera, porque nuestras reuniones están siendo itinerantes y justamente en esa itinerancia tienes la posibilidad de que muy probablemente nos reunamos muy cerca de donde vayas pasando, y eso también te da a ti una súper ventaja de vivir esta agusticidad. Hoy estamos en construcción, al pastor le gusta construir, está construyendo unos cimientos fuertes para una iglesia fuerte, porque lo que nosotros buscamos es que tú conozcas a Jesús. Así es. Que tú también vivas en agusticidad. No es solamente hablarte de un tal Jesús que falleció por ti. No, porque Él no murió. Solo eso. Él resucitó y te invita a esta vida eterna. ¿No me crees? Pregúntale a Él. Experiméntalo. Así es. Nos vemos en otro episodio más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Por favor, dale like, comparte si sabes que a alguna persona le puede ser de utilidad. Y damos las gracias hoy a Richard en los controles, a Pau en diseño y a Memo en todo este asunto de la postproducción con la música y demás. Que por favor ahí te pedimos que le pongas mucha intensidad. Estamos en comunicación. Síguenos en el canal. Además, próximamente ya vamos a tener servicios en YouTube para que le sigas y te des cuenta de cómo nos congregamos y de qué es lo que hacemos en un servicio. Hasta luego, hasta la próxima.